Bienvenidos nuevamente a sus videoseminarios de Panasonic. Mi nombre es Ramiro Velarde y el día de hoy vamos a hacer un tema práctico de cómo implementar unas troncales SIP y su configuración. Comenzamos. Bien, ahora vamos a platicar acerca de los conceptos básicos que nos muestran las troncales SIP o también el protocolo SIP por el cual se rige todo este sistema. Como también vamos a hablar acerca de las principales ventajas que nosotros podemos utilizar o obtener al llegar a implementar esta tecnología. Veamos en pantalla. Muy bien. El protocolo SIP o Session Initiation Protocol es un protocolo de señalización, el cual se concentra en el establecimiento, modificación y terminación de las sesiones. Se complementa con el protocolo RTP, el Real Time Transport Protocol, el cual es el portador del contenido de la voz y del audio al establecerse esta comunicación. Hay que tener en importancia estos dos conceptos porque al momento de tener dificultades nosotros podemos llegar a hacer un trazado y verificar cuál es el detalle y por qué no están llegando estos paquetes de voz y de video. Los servidores por defecto utilizan los puertos 5060, ya sea en TCP, Transmission Control Protocol, y UDP, User Datagram Protocol, para recibir las peticiones de los clientes SIP. Las funciones básicas de los protocolos incluyen determinar la ubicación de los usuarios aportando movilidad, como también establecer y terminar las sesiones de los equipos e usuarios. El protocolo SIP adopta el modelo de cliente-servidor. Realiza peticiones que el servidor atiende y genera una o más respuestas. El cliente realiza una petición con el método invite y recibe un OK, a lo que se puede establecer una sesión. El servidor responde ya que sea rechazado o aceptado esa petición, siempre vamos a tener una respuesta en el trazado. Muy bien, esos son los conceptos básicos que debemos de tener en cuenta al momento de utilizar el sistema SIP, ya que no nada más es en troncales, sino también lo podemos encontrar ahora en telefonía, utilizándolo en las extensiones de los equipos de los servidores de comunicaciones. ¿Ok? Veamos a continuación cuáles son las ventajas de implementar estas tecnologías. La ventaja número 1 es ahorro en costes sin sacrificar la calidad de las comunicaciones. ¿Por qué esto? Porque podemos nosotros, dependiendo la calidad del audio, utilizando un códec determinado, ya sea el códec G711, el códec G729, el cual va a poder comprimir o no comprimir tanto ese archivo de audio y poder tener una calidad eficiente. Por ejemplo, el códec G729 se utiliza cuando tenemos un ancho de banda, digamos, no muy alto o no muy eficiente. Ahí es donde podemos utilizar este códec que comprime a su máxima capacidad este audio y podemos tener un audio, una comunicación perfecta. O el códec G711 que mientras tengamos un buen ancho de banda o un buen internet de subida y bajada como el simétrico, podemos utilizar este códec sin sacrificar alguna otra calidad que podamos encontrar. El número de llamadas que se pueden realizar a través de una línea troncal o una troncal SIP depende solo del ancho de banda existente que nosotros tengamos contratados. Por ejemplo, un análisis general, en una llamada, en un megabyte podemos tener hasta 25 llamadas de troncales SIP o entre extensiones. Ahora, si utilizamos el códec G729, podemos llegar a tener entre 12 y 15 llamadas. Esto dependiendo del códec de audio que nosotros estemos utilizando. Hay que tomar en cuenta estos dos conceptos. Más funcionalidades y capacidades que mejoran la productividad, como el correo de voz centralizado, la operadora automática o el display con nombre y número, entre otras muchas que podemos nosotros encontrar. Es posible convertir también nuestro móvil, nuestro teléfono celular, en una extensión o un teléfono inalámbrico de la oficina. Ahora con las aplicaciones de comunicaciones unificadas, nosotros podemos llegar a tener mediante una extensión remota
utilizando una aplicación de nuestro smartphone, la extensión de nuestra oficina. Eso también permite no estar separado de nuestro área de trabajo y siempre estar comunicado. Presencia internacional de las empresas sin los elevados costes de los servicios de larga distancia. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos utilizar una troncal con direcciones IP, podemos nosotros inclusive contratar troncales SIP de otros países, de otros estados, de otros lugares del país, para poder nosotros reducir en costos de líneas tradicionales. Por ejemplo, podemos tener oficinas remotas en Estados Unidos, en México, en Canadá, y la central está en Canadá. Entonces podemos nosotros tener líneas de México en Canadá, líneas de Estados Unidos en Canadá y líneas locales de Canadá. Podemos así también reducir estos costos utilizando todo sobre Internet. Por último, garantiza la continuidad del negocio. Con esto nosotros podemos tener una fiabilidad de que el crecimiento en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestra oficina va a ser continuo. Muy bien, esas son las principales ventajas que les muestro al utilizar o implementar la tecnología SIP. Muy bien, ahora, para nuestra siguiente presentación, que va a ser totalmente práctico, vamos a utilizar los siguientes equipos. Vamos a utilizar un conmutador de la serie KX-NS500LA de Panasonic y un router LPG600 de la marca Engenius. Utilizando estos dos equipos, nosotros podemos llegar a configurar y tener en su máxima calidad una troncal SIP en nuestro servidor de comunicaciones. A continuación, les muestro el diagrama de la presentación práctica que vamos a realizar el día de hoy. Si gustan tomar pantalla para que ustedes posteriormente lo puedan practicar en su laboratorio. Bien, este diagrama representa los datos que al momento en que yo contrato una troncal SIP me debe proporcionar nuestro proveedor de servicios. También muestran las conexiones que debemos realizar y la administración de las direcciones IP que debemos de tener en cada uno de los puertos. ¿Ok? Bueno, teniendo estos datos a la mano, vamos a pasar ahora a la configuración primeramente de nuestro router Engenius, a lo cual vamos a tener que configurarle una IP pública para poder recibir nuestro servicio del proveedor. Bien, veámoslo a continuación. Bien, vamos a entrar a configurar nuestro router Engenius. Les recuerdo que las credenciales de fábrica son las siguientes. Username es admin y el password nuevamente admin, todo en minúsculas. Presionamos login. Bien, esta es la interfaz principal de nuestro equipo Engenius, en el cual a primera vista podemos tener la información del equipo, equipos conectados como clientes y el estado de algunos servicios. Nosotros vamos a enfocarnos en el menú de configuración de Network Setting, en el cual vamos a accesar dándole un clic y posteriormente vamos a continuar a configurar nuestra dirección IP. Bien, del lado izquierdo en el menú de Device Management vamos a darle clic al botón de Internet, después Static IP o IP estática, y vamos a configurar aquí la dirección IP que nos va a proporcionar nuestro proveedor para el servicio de la troncal. En este caso, la IP de laboratorio es la misma que les mostré en la pantalla anterior, la cual es la 189.244.17.49. Una máscara de subred de 255.0 y una puerta de enlace de 189.244.17.1 con un DNS de prueba el 8.8.8.8, los cuales pertenecen a Google. Posteriormente le damos a aplicar. A continuación, cada vez que nosotros apliquemos un cambio en nuestro router, se va a reiniciar.
esperamos el tiempo indicado para continuar con nuestra configuración. Bien, el paso número 1 en nuestro router lo hemos terminado, el cual es asignarle una dirección IP, por donde nos van a entregar el servicio de las troncales SIP. Ahora, para poder nosotros utilizar el servicio, hay que abrir también ciertos puertos por los cuales la voz, como anteriormente les mencioné, los paquetes RTP van a pasar, que son los siguientes. Nos dirigimos al menú de avanzado, después entramos a la opción de Port Mapping, ¿okay? Y habilitamos esta opción. Recuerden que al seleccionar cierta modificación o hacer cierta modificación en el equipo y aplicarla, nuestro equipo se va a reiniciar. Bien, después de esperar el tiempo indicado, vamos a continuar con nuestra configuración. Una vez habilitado el mapeo de puertos, simplemente le asigno una descripción. Aquí los puertos van a ser los siguientes. Para la dirección IP número 1 de nuestra DSP, tenemos que abrir los puertos del 16.000 al 16.127. Vamos a verlo en pantalla. En la descripción asignamos el nombre para identificar a qué dirección IP de la DSP estamos asignando, la dirección IP de la tarjeta DSP, el protocolo en el que lo vamos a utilizar, recuerden que era UDP, y el rango de puertos antes mencionado. ¿Ok? Tome en pantalla de la imagen. Estos puertos son los que debemos abrir en nuestro router Engine. Muy bien. Agregamos. ¿Ok? Ahora nos falta agregar el siguiente rango de puertos a la siguiente dirección IP de nuestra tarjeta DSP, de nuestro conmutador NS500. Bien. Hacemos el mismo procedimiento, aplicamos una descripción para identificar la segunda dirección IP. Ingresamos la dirección IP de la tarjeta DSP, indicamos el protocolo que vamos a utilizar, que sigue siendo UDP, y el rango de puertos, abrir. Agregamos, y como muestran en pantalla, hemos agregado el rango de puertos necesario para cada dirección IP de nuestra tarjeta DSP para que la voz pueda transmitirse a través de ella. Por último, nos falta abrir el puerto más importante, que es el puerto 5060, que es para el establecimiento de la sesión de todas las sesiones SIP. Pero antes, como muestro en pantalla, seleccionamos nuestros campos modificados y le damos a aplicar, para asegurarnos que guardamos la configuración correctamente en nuestro dispositivo Enginious. Muy bien, les recuerdo nuevamente que cada cambio que hagamos, nuestro equipo se va a reiniciar. Por último, tenemos que hacer un forwardeo de puerto de la sesión SIP, por lo cual me voy al menú de avanzada, a la opción de Port Forwarding, como muestro en pantalla. Aquí simplemente habilito la opción de habilitar el forwardeo de puerto, le asigno un nombre de identificación y aquí voy a agregar la dirección IP de mi conmutador, en el cual a dónde se van a ir a registrar estas sesiones SIP. Selecciono el protocolo UDP e ingreso el puerto 5060, que es el puerto para todas las sesiones SIP. Agrego el puerto y
recuerden nuevamente seleccionar la configuración y aplicarla. Bien, con esto casi hemos terminado la configuración de nuestro router Ingenious, el cual recomendamos ampliamente para cualquier implementación con troncales SIP. Bien. Una recomendación, si llegan a tener algún detalle con la configuración o la apertura de este puerto, el 5060, este router utiliza ese puerto para un servicio o una aplicación propietaria, que es el nTalk, el cual utiliza el puerto 5060 para transmitir las extensiones SIP que se pueden registrar en este equipo. Para deshabilitarle ese puerto, simplemente accedo al siguiente menú, donde indica Cloud Service o servicios de nube, en la parte del lado izquierdo. Doy clic en la opción de nTalk y después Basic, en el cual veo el puerto que está utilizando el servicio de voz IP. Aquí previamente este puerto fue modificado, pero si ustedes llegan a tener el puerto 5060, favor de removerlo o asignarle otro puerto cualquiera para poder aplicar la apertura de puertos antes mencionada. ¿Ok? Bien. A continuación, vamos a ver la configuración en nuestro conmutador NS500. Bien, veamos. Como muestro en pantalla, vamos a acceder al conmutador, el cual recuerden que las credenciales de fábrica es installer en mayúsculas y del 1 al 4 el password con números. Le damos login. Bien, al accesar al equipo, tenemos que hacer lo siguiente. Recuerden que como vamos a implementar troncales SIP, vamos a requerir una llave de activación. Esta llave de activación debe de ser de la serie KX-NSM 100, ya sea en su versión 102, 104, 108 o 116 para troncales IP. Bien. Accedemos al botón de Activation Key en el menú 1.1. Si voy a instalar unas llaves de activación, presiono el botón en la parte superior, en letras azules, que dice Activation Key Installation. Para esta prueba ya las tenemos preactivadas. Como pueden ver en pantalla, nuestra lista de llaves de activación me indica que las llaves de activación de IP-Trunk hemos activado una de 8 canales, las cuales son suficientes para nuestra demostración a continuación. Bien, posteriormente en la parte inferior presionamos el botón de activar las tarjetas de troncales IP, para lo cual vamos a darle simplemente ejecutar. Nos va a indicar que cuando nosotros apliquemos esta opción, las comunicaciones se van a cortar. Le damos a aceptar y con ello hemos activado de manera correcta nuestras llaves de activación de troncales IP. Después tengo que irme al apartado de redes de mi conmutador para indicarle por cuál va a ser su puerta de enlace en la cual van a salir nuestras llamadas. Nos vamos a servicio de redes, en el lado izquierdo, en la parte inferior, y seleccionamos la opción de IP address / puertos. Aquí hay que tener bien en cuenta las direcciones IP de nuestro conmutador. Recuerden que forzosamente requerimos de 3 direcciones IP para nuestro equipo NS500. Como muestro en pantalla, esta es la IP del conmutador, en la cual anteriormente hicimos una apertura de puertos dirigida a esta dirección. Posteriormente la máscara del equipo y
la puerta de enlace por donde va a tener o va a buscar salida el conmutador. En la parte inferior del apartado DSP en redes tenemos las direcciones de la tarjeta DSP, en la cual también posteriormente hicimos la apertura de puertos o el mapeo de puertos para cada una de las direcciones de mi tarjeta DSP. Recuerden que las direcciones IP de nuestra tarjeta DSP y del conmutador deben de ser del mismo segmento. De lo contrario, no vamos a poder tener ya sea audio o establecimiento de las llamadas entre extensiones o líneas. Bien, una vez aplicados estos cambios, voy a regresar al menú de configuración de la PBX, apartado 1.1, que es Configuration Slot. Aquí me voy a ir al apartado de gabinete virtual y voy a agregar una tarjeta SIP Gateway. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar troncales SIP. Como muestro en pantalla, pueden simplemente seleccionar la opción en la parte superior y arrastrarla al apartado de troncales. En este ejemplo, yo ya tengo una tarjeta preinstalada. Vamos a ver las configuraciones realizadas en esta tarjeta. Para entrar a la configuración, simplemente accedo a la opción de Port Property posicionándome sobre la tarjeta. Aquí hay que tener a la mano los datos que nos proporciona el proveedor para poder registrar nuestra troncal SIP. Vamos a utilizar el puerto número 1, en los cuales el campo o la columna de Channel Attribute la vamos a poner como Basic Channel. Después, el nombre de proveedor, el nombre del proveedor que ustedes tengan contratado. Esto no es determinante, es simplemente un nombre para identificar. Posteriormente, el nombre del servidor SIP, que nuevamente es un nombre para identificar o de administración. Como muestro en pantalla, ambos campos los dejé como prueba. Lo que sí es determinante es la columna de SIP Server, en la cual tengo que indicar cuál es la dirección IP hacia dónde se va a ir a firmar el conmutador para poder registrar esta troncal SIP. Esta dirección IP nos las tiene que proporcionar forzosamente el proveedor de servicios. Bien, si quieren ir tomando pantalla de las columnas que vamos nosotros configurando. Por último, vemos lo que es el puerto SIP o el puerto de comunicación que abrimos anteriormente, que es el 5060. Estos campos los debemos de configurar tal y como los estamos mostrando en el ejemplo. Claro, con la información y los datos que les proporcione su proveedor. Después, en la parte superior, nos vamos a la pestaña de cuenta. Y aquí vamos a agregar como nombre de usuario el DID o el número que nos proporciona o que contratamos con nuestro proveedor. Después, en la columna de Authentication ID, vamos a poner nuevamente el número telefónico o el DID que me proporcionó nuestro proveedor. Y por último, el password de autenticación, que es nuevamente el password que me proporciona mi proveedor de servicios. Estos tres datos, junto con la dirección IP, son necesarios para la configuración de una troncal SIP con registro, y todos estos datos no los proporciona el proveedor. Por último, en la pestaña de Register en la parte superior, en los campos de Registerability lo dejamos habilitado. Y lo que es el registro del servidor, agregamos la dirección IP hacia donde se va a registrar nuestro conmutador. Estos dos campos son los únicos que vamos a manipular de esta pestaña. Aplicamos los cambios
y colocamos en servicio nuestro canal. Y como ven en pantalla, al aplicar la configuración correcta con la apertura de puertos anteriormente en nuestro router Enginius EPG600, vemos en pantalla que nuestra troncal SIP dice in service, está en servicio. Ya con ello podemos nosotros hacer pruebas de salida de llamadas y entrada de llamadas. Vamos a hacerlas a continuación. Bien, como les mencioné, vamos a hacer la demostración de que nuestra troncal SIP está correctamente configurada. Tengo el teléfono A, vamos a simular que es el teléfono de una casa, y el teléfono B, que es el teléfono de mi oficina donde tengo la troncal SIP configurada. Entonces, voy a simular, hacer la marcación, presiono, recuerden el número que configuramos que era 8880-6962. Al presionar los dígitos, inmediatamente nuestro teléfono empieza a timbrar con el DID que nosotros le asignamos. Recuerden que para asignarle el DID lo hacemos en el menú 10.3 del conmutador, en el cual vamos a poder asignar ese DID, ya sea al número de la recepcionista, a un grupo de extensiones o a un mensaje de bienvenida o DISA. ¿Ok? Ahora, si del teléfono yo quiero marcar hacia el exterior, simplemente descuelgo el teléfono, presiono 9 para tomar línea y presiono cualquier número hacia el exterior para establecer la llamada. Recuerden que puede haber un retardo en cuestión del procesamiento de la marcación. Esto no debe ser mayor de 5 segundos en cualquier troncal o extensión SIP. Como ven, en esta demostración de mi teléfono con la troncal SIP, hago una llamada al exterior. Todo esto con la facilidad y la configuración antes mencionada. Bien, nada más por último, les quiero yo mostrar dónde asignar este DID a una extensión, para recordarles. Vemos en pantalla, les mencionaba que era en el menú 10.3, entonces nos vamos al menú 10.3. Para poder asignar ese DID a una extensión, simplemente tengo que ingresar el número que me proporcionó el proveedor, como muestro en pantalla, asignarle un nombre de identificación o administración y ya sea una extensión, un grupo de extensiones, que es en este caso yo lo tengo como números 6000, o un mensaje de bienvenida, que son los 5000. El destino de este DID puede ser cualquiera de estos tres. Ya depende cómo ustedes lo desean o cómo lo requieran. Por último, como un pequeño troubleshooting en la configuración de las troncales SIP, vamos a ver una configuración adicional que algunos proveedores requieren. Para ello necesitamos irnos al menú 1.1, que es Configuration Slot. Después nos vamos al gabinete virtual, que está en la parte inferior. ¿Ok? Y tenemos que poner fuera de servicio todas las tarjetas de troncales que tengamos. Para ello, me posiciono sobre la tarjeta y presiono la opción fuera de servicio. Bien. Después me vuelvo a posicionar sobre la tarjeta y entro la opción de Shelf Property. ¿Ok? Vamos a habilitar una opción que se llama NAT Transversal, que a veces o en algunas ocasiones es necesario con algunos proveedores de troncales SIP. ¿Ok? Como muestro en pantalla, simplemente le indico al NAT Transversal que va a utilizar una IP. Y en la parte inferior, donde dice NAT Fixed Global IP, vamos a indicarle cuál es esa IP.
Y esa IP debe de ser la misma que me entrega mi proveedor de servicios de Internet para las troncales SIP. ¿Ok? Con esto estamos garantizando que el servicio va a funcionar de manera correcta, no vamos a tener entrecorte de llamadas, pérdida de audio, audio en una sola vía o que las llamadas no se establezcan. ¿Ok? Recuerden que este es un troubleshooting adicional en caso de que la configuración adicional no llegue a ser exitosa. Es porque es necesario aplicar una transversal a nuestra configuración como adicional. Bien, simplemente aplicamos, le damos el botón de OK, volvemos a poner en servicio nuestras troncales SIP y pueden empezar a hacer sus pruebas de laboratorio de manera exitosa. Recuerden que, por último, hay que guardar toda la información en el menú de System Data, el cual tiene el símbolo de un disco de 3,5, en el cual presionamos, le indicamos que va a guardar la información y listo. Con ello nos aseguramos que guardamos la configuración de manera eficiente y correcta en nuestro conmutador. De no ser así, si llegase a apagarse el equipo, toda la configuración se va a borrar. El día de hoy finalizamos con nuestra capacitación de Panasonic en implementación de troncales SIP. Espero que toda la información vista el día de hoy sea para su desarrollo profesional. Hasta pronto.